Bueno, antes de empezar con el webinar, déjame que les explique un poco en qué consiste el proyecto de la Oficina de Transformación Digital y de TIC Negocios. Bueno, la Oficina de Transformación Digital se creó para ayudar a las empresas en su camino en la transformación digital. Para ello tenemos este portal, ticnegocios.camaradelicante.com, donde podrán ver contenido que nuestros partners comparten con nosotros y donde pueden seguir los vídeos los vídeos que estamos publicando de los webinars, y además pueden solicitar, si así lo desean, que les realicemos una consultoría y diagnóstico de su empresa de forma totalmente gratuita, donde podemos detectar las necesidades que tiene su negocio y proponer soluciones que nuestros partners proveen dentro del proyecto. Bueno, sin más dilación voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Hoy nos acompañan Juanjo García Millán y César Pérez Álvarez. Buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. Bueno, Juanjo García es presidente de ANBAN. ANBAN es la Asociación Nacional de Big Data Analytics. Nos va a hacer una presentación acerca de qué consiste esa asociación, qué objetivos tiene. César Pérez Álvarez es miembro de ANBAN y es CEO de Inverence, una empresa con mucha experiencia en el ámbito de Machine Learning y otras técnicas de estimación bayesiana para poder hacer predicciones. Muchas gracias a los dos y especialmente a César, que creo que se ha pegado un madrugón interesante para poder asistir. Bueno, antes de pasar al webinar, dejadme que os explique en qué la dinámica del mismo. Primero, nuestros ponentes van a hacer su exposición, su presentación, durante unos 45 o 50 minutos, y después tendremos unos 10 minutos para realizar preguntas que pueden hacer durante todo el webinar a través de la plataforma y que yo moderaré al final de la sesión. Una vez hayamos terminado, podrán disponer del vídeo del webinar tanto en ticnegocios.camaradelicante.com como en camaradelicante.com. Adicionalmente, la presentación que hagan nuestros ponentes se les enviará en formato PDF a los asistentes para que puedan verla más tranquilamente. Bueno, sin más dilación, Juanjo, cuando quieras, yo si quieres pongo la presentación, la página web de ANBAN detrás, ya la podéis ver. Juanjo, cuando quieras. Bien, pues César, muchas gracias por la presentación. Voy a haceros una pequeña introducción de lo que es ANBAN. Somos la Asociación Nacional de Big Data Analytics, que nacemos en Alicante, pero tenemos plan de actuación nacional. Y bueno, somos una asociación que recoge a todos los profesionales interesados en el mundo del dato, en el mundo de la inteligencia artificial, del Big Data, del Analytics, y también a aquellas empresas que se quieren asociar con nosotros para efectivamente llevar la analítica de datos a las organizaciones tanto públicas como privadas. Nos basamos en 3 pilares básicos, que es los eventos, las formaciones y el análisis. Todos esos pilares los llevamos en conjunto con empresas y con organizaciones, siempre en colaboraciones para ir conjuntamente con ellos y capilarizar de forma más óptima. Tenemos la web que estáis viendo, que en breve vamos a hacer un cambio que esperemos que sea más atractivo para todos, donde podéis encontrar lo que hacemos, cómo asociarse a la asociación. Tenemos tanto una cuota para socio individual como una cuota para socio empresa, ambas son muy económicas. Y deciros que este webinar también sale a raíz de un acuerdo de colaboración que hemos hecho con la Cámara. Estamos intentando cerrar tantos acuerdos como podemos con diferentes organizaciones a lo largo de Alicante para poder llevar a cabo estos webinars y poder llegar a todas las empresas y a todas las instituciones, porque realmente creemos que esta corriente del dato es necesaria que se incorpore lo antes posible en nuestro tejido empresarial, ya que si no, no vamos a conseguir llegar a esa diferenciación por la cual tenemos que destacar en estos próximos años o en este presente, por decirlo ya, en este presente. Y que este es el primero de los webinars que hacemos con la Cámara y que posiblemente en futuro cercano, en los próximos meses, continuaremos realizándolos para, como he dicho, llegar a todas las empresas que podamos y difundamos
pues como lo va a hacer César, que os va a hablar de Machine Learning, de modelos estadísticas y de los casos de éxito que ellos han podido hacer, pues intentar llegar a todas las organizaciones que podamos. No quiero extenderme más, os invito a que conozcáis tanto nuestra página web como nuestras redes sociales. Somos una asociación bastante activa, que estamos organizando eventos con diferentes organizaciones y nada, os animo a que visitéis y que cualquier duda nos la hagáis llevar, que estaremos encantados de solucionarosla. Doy paso a César y para continuar con el webinar. Muy bien, Juanjo, muchas gracias. Te despedimos, que sé que tienes prisa para atender a otro evento. Muchas gracias por tu presentación y ahora te doy paso, César, para que puedas hacer tu presentación, ¿no? Ya puedes compartir cuando quieras. Gracias, Juanjo. Hasta pronto. Gracias. Sí, vemos tu presentación ya, César. Se está cargando. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días. Agradecer una vez más a la Cámara de Alicante, a la parte del TIC de la Cámara de Alicante, por esta oportunidad y enseñaros un poquito el tipo de cosas que se pueden hacer con la modelación estadística aplicadas al negocio, ¿no? Y hoy vamos a ver, enfocar un poco más en la parte de precios y marketing, ¿no? Cómo poder utilizar los modelos para mejorar la forma en la cual nosotros ponemos los precios y cómo generamos las acciones marketing de una manera un poquito más orientada desde un punto de vista cuantitativo, ¿no? Simplemente decir que soy César Pérez, soy CEO de Inveres, es una empresa más o menos de 3-4 años y que en mi experiencia, yo soy matemático y tengo más de 20 años trabajando en la construcción de modelos estadísticos asociados a la empresa en múltiples sectores y en clientes un poco de varios rangos, sobre todo grandes empresas, pero también medianas y pequeñas empresas. La primera cosa que nos tenemos que preguntar realmente es qué es un modelo, ¿no? Porque muchas veces cuando llegamos a los clientes no se entiende muy bien qué es un modelo y para qué sirve, ¿no? La primera cosa es que un modelo no es más que una representación de la realidad, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, los mapas que tenemos, ¿no? Hay diferentes formas de plantear cómo es nuestra Tierra, ¿no? Y a partir de ahí hay diferentes maneras de representar el mapa, ¿no? Pues tienes una forma que es la más usual, que es la que hay abajo, que se llama la de Mercator, o es una estructura cilíndrica, y que lo único que está haciendo es una extrapolación de cómo es la esfera nuestra terráquea, y lo que ocurre con esta esfera, con esta representación, es que genera errores, que es otro de los temas que tienen los modelos. Los modelos intrínsecamente tienen errores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la escala de Mercator, pues las partes que están más alejadas del ecuador suelen tener una representación mucho más gruesa en cuanto a lo que sería en la realidad, ¿no? Existen otras escalas, existen otros errores. Es decir, el modelo real es una representación de la realidad y como tal contiene error, y lo que tenemos que buscar es cómo ese error de alguna u otra manera es suficiente como para poder atacar los problemas que nosotros tenemos de forma diaria. Por otro lado, los modelos son representaciones, sí, pero están cuantificadas, están relacionadas mediante ecuaciones. Generalmente lo que vamos a tener son ecuaciones más o menos complejas que van a vincular algún conjunto de información que yo tengo o que soy capaz de manejar versus la magnitud o lo que yo quiero prever o tomar una decisión o hacer una acción determinada con respecto a las acciones que yo puedo tener, ¿no? Al final, un modelo no es un algoritmo como tal. Lo que es, como digo, una representación, es una ecuación y que expresa generalmente un conocimiento mucho más profundo de la realidad. Nosotros volcamos en ese modelo la información, evidentemente, que se nos suministra, y muchas veces, dependiendo de ese tipo de información, pues la calidad del modelo va a ser una u otra. Es ahí donde luego comentaremos un poco brevemente qué es lo que se tiene que hacer con la información.
pero también se vuelca información que nosotros tenemos a priori. Nosotros, en vosotros, ¿no?, que trabajáis en vuestras empresas, en vuestros negocios, conocéis muy bien a vuestros clientes y entonces tenéis un conocimiento de cómo ellos se mueven cuando cambian los precios, tenéis algún feeling, ¿no? Esa información a priori es muy valiosa para volcarla dentro de los modelos. Es decir, al final los modelos no simplemente es colocar datos y un algoritmo detrás que me está escupiendo previsiones o tomando decisiones, sino que la información que nosotros volquemos dentro de esos modelos van a enriquecerlos y, sobre todo, y lo más importante, van a tener sentido de negocio para que vosotros podáis tomar decisiones que tengan sentido, ¿no? El último punto habla sobre cómo son los modelos en general a la hora de estar, de cómo es el proceso de creación. Otra de las cosas que nos encontramos muy a menudo es que las personas que compran modelos piensan que son como un software que tú vas a un sistema operativo o es una aplicación, ¿verdad?, de Excel, que simplemente la compras y ya la tienes. Bueno, un modelo no es así. Un modelo es un proceso cíclico que muchas veces pues necesita de mantenimiento. Porque al final lo que nosotros tenemos es que los modelos, como son una representación de la realidad, y la realidad pues va variando a lo largo del tiempo, pues esos datos van cambiando y por lo tanto el ajuste del modelo, es decir, el error que comete el modelo puede ser mayor o menor, o puede entender mejor o peor algún tipo de acontecimiento que haya ocurrido en la información que se nos está suministrando. Y, por tanto, existe un proceso iterativo de reestimación de esos parámetros o de esos valores dentro de esa ecuación. Existe una diagnosis constante de cómo funciona el modelo. ¿Y qué ocurre? Que a veces la diagnosis nos dice que el modelo no es lo suficientemente bueno para prever y hay que revisarlo otra vez, hay que recalibrarlo, hay que incluir nuevas variables. Imaginemos que entra un nuevo competidor y entonces modifica la forma en la cual la demanda que nosotros estamos percibiendo pues está, ¿no? Con eso hay que decir que ese proceso es un proceso cíclico, se repite y como tal necesita un mantenimiento. ¿Qué clases de modelos nos encontramos? Bueno, las clasificaciones son muy diversas, ¿no? Pero hay varias. Aquí tenemos algunas. Con relación a cómo se trata el tiempo, pues están los modelos que son estáticos y los que son dinámicos. Los estáticos, básicamente, lo que hacemos es tomar una foto en un momento determinado del tiempo y entender cómo esos datos se han generado a través de las variables, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos una segmentación, que es básicamente agrupar nuestros perfiles de clientes, los cogemos generalmente en un momento determinado e intentamos montar unos grupos que me van a decir características afines de esos clientes y entonces poder hacer acciones sobre esos clientes. Suelen ser comportamientos estáticos. Dinámicos. Cuando queremos prever, generalmente utilizamos series temporales y esas series temporales, que no son más que datos organizados en el tiempo, nos van a permitir ver cómo evoluciona y, por lo tanto, prever en momentos futuros, ¿no? Ahí los tratamientos son más dinámicos. Según el enfoque, pues hay enfoques clásicos y bayesianos. Los clásicos, básicamente, muy reducidamente, solamente usan la información de los datos puramente, mientras que los bayesianos intentan introducir información a priori dentro de ese modelo para poderle dotar, como decía antes, de sentido, ¿no? Muchas veces de negocio. Según el aprendizaje, pues hay más automático o más guiado. Los automáticos estarían más en la parte de Machine Learning. Estaríamos hablando de mecanismos como redes neuronales o técnicas como redes neuronales. Y los aprendizajes más guiados pues pueden ser modelos más de regresión, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final todo esto que os estoy diciendo, cuando se monta un sistema que va a tomar previsiones y va a hacer decisiones, tienes una diversidad de modelos que a veces no son únicamente de una clase, sino que están interrelacionados de diferentes tipos de clases y con diferentes tipos de técnicas, ¿no? Las técnicas que os he puesto abajo, pues las podéis hacer más o menos sentido, son algunos palabras, pero básicamente son modelos que intentan poner en colación un conjunto de variables con respecto a la variable que nosotros queremos analizar, ¿no? En función de para qué sirven en general, y lo he comentado ya por aquí, ya lo he dejado caer, ¿no? La primera cosa es que los modelos sirven para medir, y esto es muy importante. Cuando nosotros hacemos una acción,
de marketing o subimos el precio o hacemos un descuento, tenemos que saber cuánta demanda eso nos está trayendo. ¿Por qué? Pues porque si queremos repetir la acción, tendremos que saber que esa acción ha sido más o menos buena, en el sentido de que nos ha traído más o menos venta, de una forma cuantificable para poderla utilizar más adelante, ¿no? Entonces, la primera cosa que hacen los modelos es medir. Son una vara de medir realmente la realidad y las acciones que nosotros estamos haciendo. Esa medida, esa representación de la realidad y esa medida, que al final esa medida se hace a través de una ecuación y esa ecuación pues tiene unos parámetros que nos va a decir cómo están afectando cada una de las variables, nos va a ayudar a poder prever y simular. Hay algunas variables que las voy a poder tener en previsión porque las conozco, son variables que por ejemplo, yo sé cuándo van a ocurrir los festivos y entonces en el próximo festivo yo ya he medido que el festivo anterior me bajó la demanda tanto por ciento, ¿no? Pues puedo esperar aproximadamente que el siguiente festivo me vaya a bajar, ¿no? Entonces yo puedo prever variables en las cuales ya las conozco o hay algunas que las conozco con cierta incertidumbre, es decir, oye, pues yo he metido el precio y yo creo que más o menos va a subir de esta forma, ¿no? Y hay otras que las desconozco completamente, ¿no? Por ejemplo, lo que va a hacer mi competencia o lo que va a hacer el paro, por ejemplo, cómo va a evolucionar el paro y eso cómo me afecta a mi demanda, ¿no? Entonces yo puedo prever y simular. Pero ya es una forma muy importante de tener una idea de qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Cuando ya tengo ese mecanismo de medida, esas previsiones, esas simulaciones, ya paso a una siguiente fase en la cual yo voy a poder decidir y optimizar. Es decir, a partir de ahí yo voy a tener también que incluir funciones de coste, es decir, cuánto me cuesta a mí producir más o menos, o cuánto me cuesta a mí si yo he vendido más o menos, y decido qué acciones estoy generando, por ejemplo, si voy a invertir más o menos en publicidad, para optimizar el beneficio que yo quiero obtener. Hay muchas maneras diferentes de optimizar, pero generalmente lo que se optimiza es el beneficio, ¿no? Es decir, cuánto yo voy a estar gastándome para obtener una determinada venta y entonces la diferencia va a ser precisamente el beneficio que obtengo. Entonces, todas esas acciones al final van a afectar a mi beneficio directamente. ¿En qué ámbitos de actuación nos vamos a encontrar modelos? Bueno, pues si lo podemos organizar, si hay otras formas de organizarlo, pero yo creo que es interesante verlo desde este punto de vista, ¿no? Según el ciclo de vida del cliente. A esto me refiero a que cuando un cliente empieza a ser cliente, ¿verdad? Yo tengo varias acciones hasta que ese cliente llega, es lo que llamaremos captación. Entonces, hay modelos de captación en el sentido de cuál es la probabilidad de que estos clientes que yo tengo muy poca información vayan a empezar a ser clientes míos, ¿no? Una vez que ya tengo el cliente, al cliente le quiero vender más o a veces está colocado en una posición o en un producto que no es el adecuado para él y me cuesta más darle ese servicio y yo lo que quiero hacer es un downgrading, ¿no? Es decir, ponerle en un servicio que se ajusta mejor a él, que a mí me cuesta menos y que al final a él también tiene un beneficio bastante bueno. Hay modelos también que nos ayudan a ver cuál es la probabilidad de que un cliente, cuando yo le ofrezco un nuevo producto, él vaya a subir a ese nuevo producto, ¿no? En la satisfacción del cliente, cuando nosotros tenemos encuestas de satisfacción, podemos prever qué acciones yo estoy haciendo y ver si esa satisfacción va a aumentar o no. Generalmente la satisfacción, cuanto mayor es, pues está asociada, como sabemos, a una mejor vinculación de ese cliente con nuestro negocio, con nuestros productos o con nuestro servicio. Y por lo tanto, ver qué acciones están afectando a la satisfacción del cliente es muy importante. Aquí hay veces que hay clientes que están más se preocupan más por el precio, otros que se preocupan más por la calidad. En fin, es una cuestión que hay que medir y ver cómo eso afecta. En otro proceso, el cliente ya está descontento y entonces al final lo que ocurre es que se quiere ir porque hay ofertas de la competencia. Yo tengo que ver qué acciones de retención tengo que hacer si me interesa, porque hay veces que son clientes que no me interesan, no está usando mucho mis servicios, no compra mucho y es posible que me cueste más mantenerlo como cliente que no. A veces hay que decidir si le mantengo o no. A los que quiero mantener tengo que saber qué acciones les voy a hacer y qué probabilidad tienen esas acciones de éxito, ¿no? Debajo de las acciones de retención hay un modelo también.
En la parte de impagos, ¿no? Infelizmente, a veces, sobre todo con la situación económica en la que vivimos, los clientes no pueden pagar por el servicio que nosotros les prestamos, ¿no? Y hay un momento en el que empiezan a ser morosos y tenemos que ver qué hacemos con ese cliente. Aquí lo más importante es el poder de anticipación que tengamos, porque a veces si le ayudas al cliente de alguna forma, puede ser que ese impago no se genere en una pérdida, en una deuda que al final sea mucho más onerosa cobrarla, ¿no? Entonces, a veces el tener una capacidad predictiva más a medio o largo plazo para ver si un cliente va a tener un impago es un punto importante. Desde el punto de vista de los departamentos o estructura de la empresa, ¿dónde vamos a encontrar modelos? Bueno, pues uno de los sitios favoritos, por decirlo así, porque tiene muy buenos resultados, es en la parte de la inversión publicitaria, en la parte de marketing, ¿no? Luego veremos algunos ejemplos sobre esto, pero en esencia, lo que ocurre es que dependiendo del tamaño de la empresa, el gasto en marketing puede ser muy grande. Pues estamos a lo mejor del 5% hasta el 15%, hasta el 20%. Hay empresas que son puro marketing. Entonces, optimizar un porcentaje, aunque sea pequeño, en el gasto de inversión de marketing en todos los canales que se están haciendo es muy importante. Aquí hay modelos que nos ayudan a eso. Luego, en la propia producción, ¿no? Si estamos vendiendo productos, el generar esos productos, el saber cuánto material yo voy a tener y cuánto material me va a hacer falta a la hora de producir y, por tanto, lo que tengo que tener es una previsión de la demanda futura para, en función de eso, ver cuáles son los insumos que tengo que comprar, porque a veces esos insumos vienen tardan en venir porque los compro en el exterior y entonces tengo que saber un periodo con anticipación e incluso el precio de esos insumos pues, puede variar dependiendo de la demanda que hay general o de la propia demanda que hay en un determinado sector, ¿no? Por lo tanto, el tener no solamente esa capacidad de anticipación en cuanto a cuánto antes tengo que pedir mis insumos, sino a qué precio lo voy a poder vender de una forma, voy a poder comprarlo de una forma más barata, puede ser muy importante y nos puede ahorrar mucho dinero. Al final lo que queremos es que nuestros sistemas de producción pues, no estén parados y por lo tanto necesitamos tener esos insumos. En la parte de atención al cliente, ¿no? Todo lo que sería call center o contact center, tanto receptivo como activo, ¿no? Aquí básicamente ya esa tendencia va cambiando, pero antiguamente el servicio de atención al cliente era solo un servicio casi de quejas, ¿verdad? Ahora es casi más un servicio de contact center en el cual yo aprovecho incluso para para ver cosas de satisfacción, incluso para vender un producto más. Por lo tanto, el tener dimensionado correctamente la cantidad de personas que tienen que estar atendiendo y con un profiling correcto, es decir, qué tipo de problema me voy a encontrar y, por lo tanto, darle la mejor atención a ese cliente. Es decir, prever cuántas quejas o cuántas atenciones voy a tener por problemas técnicos o por lo que fuese me van a entrar en un call center para poder dar servicio es muy importante y ahorra muchos costes. En la gestión de personas, ¿no? A la hora de contratar yo personas, en cuanto a lo que sería recursos humanos, ¿no? de forma tradicional, existe también mecanismos y modelos que nos ayudan a contratar mejor las personas para que eviten que en un futuro próximo, si son personas de valor, se nos vayan, ¿no? O eliminar aquellas personas, entre comillas, que sabemos que luego no vamos a tener un problema con ellas, ¿no? La parte financiera, pues un poco casi lo que he dicho anterior serviría, ¿no? Todo lo que es previsión de presupuestos y que se puedan cumplir, que eso es otro punto importante. Muchas veces tenemos los presupuestos, es decir, qué umbrales tengo yo de cumplir o no, si un presupuesto es realista o no. Hay modelos por detrás que nos pueden ayudar a hacer esto. Son modelos de demanda que prevén cómo el escenario que yo estoy previendo o que yo estoy considerando dentro de finanzas es más o menos realista, ¿no? Bien. Ya para finalizar este bloque, un punto importante sobre la organización de la información y qué es lo que debemos almacenar y cómo, ¿no? El asunto aquí es que nosotros muchas veces cuando llegamos a clientes nos preguntan un poco cómo, ¿no? Para poder utilizar los modelos, para hacer los modelos, qué se necesita, ¿no? La primera cosa es muy importante es poder guardar el mayor histórico posible. Esto porque el histórico, la información histórica que se almacene,
en las frecuencias más bajas posibles, es decir, más altas posibles, es decir, tener datos de la venta por cliente diaria que se hace, incluso si se tiene el ticket con detalle, etcétera, ¿no? Esto ayuda a entender mejor eventos pasados que podemos utilizarlos en el futuro y aprender del pasado, ¿no? Por ejemplo, si he tenido una bajada de precio muy importante o una subida de precio en mi producto y la he perdido en el histórico, yo no voy a poder medir cuánto eso me afectó a la demanda. Va a ser difícil. Entonces, si yo tengo un histórico importante, y además muchas veces lo que ocurre es que nos dicen, no, es que no hay capacidad en los sistemas que tengo de almacenamiento. No es tanto un problema de almacenar todo, sino el mayor rango histórico. A veces se puede almacenar un histórico muy, muy largo, pero en frecuencias diferentes, y eso ya ayuda bastante. Es decir, hay formas de poder almacenar un histórico importante sin tener que tener gastos onerosos en infraestructura para hacer un data warehouse que tenga un conjunto de bases de datos que sean muy pesadas, ¿no? La segunda parte es tener la información con estructura temporal, es decir, tenemos que tener las fechas de los eventos en los que están ocurriendo cada cosa, porque eso nos va a ayudar, como decía antes, a medir cómo eso afectó a mi demanda en ese momento determinado. Una cosa que parece de perogrullo, el tener la información estructurada y de una forma unificada, de tal forma que se puedan acceder fácilmente a esa información e incluso que se pueda almacenar la información de salida de esos modelos, ¿no? Es decir, aguardar las previsiones para entender cómo he estado previendo y qué errores he estado cometiendo. Pero el primer punto es más bien que no existan nichos de información aislada de los cuales pues un departamento o una persona concreta tiene esa información pero el resto de la organización no lo tiene, o está en una hoja Excel por allí perdida que no se sabe dónde está, o en un PDF. Hay que tender a unificar el acceso de esa información y la forma en la cual se almacena para que toda la organización pueda compartir esa información. La información que está en un cajón no vale para nada, se pudre. No, esa información no va a servir para nada. Y yo creo que uno de los puntos más importantes es precisamente también, aunque sea el último, la interlocución con el negocio. Muchas veces lo que ocurre es que las personas que están montando los modelos no tienen nada que ver con la gente que está en la punta de lanza de la venta, ¿no? O en la punta de lanza de la producción, o entendiendo qué es lo que está pasando con el cliente que se está quejando todos los días, ¿no? Son personas que están aisladas y eso no puede ser. Cuando se generan los modelos, tiene que haber una interrelación entre las personas que están en el negocio o las personas que están haciendo el modelo, las personas técnicas que están haciendo el modelo. Al final, o puedes tener personas dentro de la organización que tengan el conocimiento de hacer modelos, pero esas personas tienen que estar interligadas con la venta. O puedes hacer un outsourcing de estos procesos, pero no sirve de nada si no están vinculadas a la venta, al conocimiento del negocio. Bueno, ya en este segundo bloque, para hablar un poco de lo que sería la estructura de los modelos y qué tipo de variables nos vamos a encontrar y cómo las vamos a tratar y por qué son importantes, ¿no? En general, como decía, y creo que es la única ecuación que he puesto en toda la presentación, los modelos tienen como dos partes, ¿no? Hay una parte que sería el output, ¿no? La variable que yo quiero medir, por ejemplo, el número de ventas diarias o el número de ventas semanales que yo voy a estar vendiendo de un determinado producto. Y luego tendría los inputs, ¿no? Esos inputs no entran de cualquier manera, sino que tienen formas de entrar y tienen unos parámetros que nos van a decir de alguna u otra manera cómo están afectando, ¿no? Y luego hay una parte que es desconocida. Esa parte desconocida, pues es desconocida, pero es predecible con cierto error, ¿no? Es la que, como os decía al principio, hace que el modelo tenga error muchas veces, ¿no? Cuanto más pequeña es esa parte, pues evidentemente mejor es el modelo ajustándose, que no quiere decir que en previsión se comporte mucho mejor, ¿no? Hay que diferenciar un poco lo que es el periodo en el cual yo tengo un modelo que ajusta bien versus lo que prevé, ¿no? Lo importante es que prevea bien. A veces se cometen errores en la parte en el cual yo estoy estudiando el modelo que son muy pequeños pero que luego no me ayudan en previsión.
De cualquier manera, lo que tengo es eso. Tengo una relación output-input, es decir, cómo mis acciones van a afectar a mi demanda, ¿no? Estas acciones, como os decía, hay algunas que las controlo yo, como pueden ser el precio, el marketing que yo voy a generar, qué promociones voy a hacer, cómo está mi distribución. Todas esas métricas, esas variables, esos valores de estas variables, más o menos yo las puedo utilizar en previsión, las puedo conocer. Las voy a poder optimizar de alguna manera porque yo las puedo mover a mi antojo. Hay otras variables que no las controlo yo, que las controla la competencia, que son más o menos las mismas, pero aquí he puesto algunas de las que sí que generalmente se puede obtener información de alguna u otra manera. Son el precio, la publicidad o las promociones que hace mi competencia. Estas, como os decía, son desconocidas, pero lo que sí que puedo hacer, si tengo la información, porque a veces no las tengo, o puedo tener alguna intuición de esa información, puedo simular, ¿no? Con cierto error, que es lo que puede hacer la competencia si yo subo el precio o si yo hago una promoción, ¿no? Y luego hay otras variables macro, por decirlo así, que nos están afectando tanto a nosotros como a la competencia. Está la economía, que como digo, ahí también se puede simular. La economía es un motor muy poderoso. Y luego tenemos otras como el calendario, ¿no? Es decir, los eventos que van a ocurrir futuros, por ejemplo, festivos, se suelen conocer y entonces esas no tengo ningún problema y las conozco en todo momento, ¿no? Las otras, pues o voy a tener modelos o voy a necesitar la previsión de otros con cierto error para poderla introducir dentro de mi modelo. Y ya hablando de cada una de las variables, una de las más importantes es el precio, ¿no? El precio está vinculado estrechamente a un concepto que es el de elasticidad. Esa elasticidad se puede usar en otros conceptos, pero la elasticidad no sería más que el impacto que tienen las variaciones del precio sobre las variaciones de la demanda. Es decir, si yo estoy en un precio aquí y bajo hasta aquí, cuánto mi demanda que estaba aquí se va a mover, ¿no? Si se va a aumentar mucho o va a aumentar poco, ¿no? En este caso, veis que aquí yo estoy bajando siempre la misma cantidad en todos los casos, pero en unos casos aumenta mucho la demanda y en otros casos aumenta proporcionalmente, en unos casos otros aumenta un poco menos, ¿no? Conocer cuánto se va a modificar la demanda en función de los movimientos de precio, que es conocer en este caso la elasticidad, que es medir un parámetro en esta ecuacióncita que teníamos aquí, ¿verdad?, relacionada con el precio, es uno de los objetivos que tienen los modelos que hacemos, ¿no? Y saber si mi demanda simplemente reacciona más, que es más elástica, o si reacciona menos, que es más inelástica, o reacciona más o menos de forma proporcional, es muy importante porque eso me va a marcar un poco cómo es el tipo de cliente también que tengo. Si son clientes más proclives a los descuentos, si son clientes más proclives a otro tipo de conceptos, ¿no? El poder modificar los precios y que realmente la demanda no se mueva mucho, es decir, cuando tenga demandas inelásticas, va a hacer que yo tenga un poder de marca también bastante más importante, ¿no? Es decir, si yo subo mucho si subo mis precios, pero mi demanda no baja mucho, significa que yo estoy ganando bastante más que si estoy en un esquema en el que tengo una demanda elástica, en el cual hago movimientos muy fuertes, hago movimientos pequeños de precio y resulta que se mueve mucho la demanda, ¿no? Aquí estoy diciendo bajar el precio, pero ocurre lo mismo cuando subo el precio, ¿verdad? Entonces, eso hay que entenderlo y hay que medirlo a través de los modelos. Luego, otro punto importante es diferenciar en cuanto a lo que son precios regulares y descuentos. Los precios regulares es el precio nominal que generalmente aplica un producto o un servicio. Es el que habitualmente se le va a cobrar al cliente. Suelen tener una elasticidad que es más pequeña que los descuentos que yo voy a operar en valor absoluto. Y su elasticidad suele variar menos a lo largo del tiempo. Es decir, esa elasticidad, que es un valor, ese valor puede variar a lo largo del tiempo y puede estar afectado por otras circunstancias. Puede ser más estable, ¿no? Sin embargo, los descuentos o las promociones suelen se aplican en periodos, como sabemos, más cortos de tiempo y suelen tener elasticidades que son mucho más grandes en valor absoluto. Es decir, son más elásticas los descuentos que lo que sería los movimientos de precio regular. Porque ahí atraemos muchas veces a un tipo de cliente que es más proclive al precio, ¿no? Dentro de lo que es la promoción. Y ahí pues pueden variar más los efectos y la medida de esos parámetros pues pueden tener más varianza, es decir, van a tener más variabilidad y lo vamos a conocer peor cómo es esa elasticidad.
Dentro de lo que son las acciones de marketing, ya pasando a otro bloque, lo que ocurre con las acciones de marketing es que nosotros tenemos muchos canales de comunicación abiertos con el cliente de forma diversa y hay que elegir muy bien todos esos canales cómo afectan a la venta. Es decir, si yo invierto más en televisión o en otros canales, cómo va a ser esa demanda, ¿no? Ese incremento de demanda, ¿no? Que muchas veces también estoy comunicando marca y producto de forma simultánea. Es decir, no solamente por los canales, sino también estoy comunicando de forma diferente. No es lo mismo, por ejemplo, un patrocinio, ¿verdad?, que una acción que yo voy a hacer en vídeo online. Muchas veces las formas son bien diferentes, ¿no? Gasto mucho dinero a lo mejor en patrocinios y resulta que me están dando muy poca rentabilidad. O estoy haciendo una campaña de emailing y realmente sí, es muy barata, pero realmente luego no me está trayendo mucha venta, ¿no? Cada una de estos medios de comunicación tienen muchas veces sus propias métricas. Va a depender de tener una agencia de medios a veces para tener esa información, que os esté dando la métrica que se están utilizando. Y homogeneizar esa información también es una cosa que hay que hacer dentro de los propios modelos para poder luego tener una salida en la que nos diga al final que cuánta inversión estoy haciendo, pues finalmente cuánta demanda me está trayendo, ¿no? Una parte importante con respecto a los efectos de la inversión publicitaria, algunas cosas que hay que decir sobre los efectos de la inversión publicitaria. Como decía, aparte que tengamos diferentes métricas, en cada uno de los medios pues, se miden de algunas formas diferentes. Por ejemplo, los medios tradicionales, en los medios de televisión son los GRPs. Luego en los medios digitales pues puedes tener los clics de acceso a las páginas web o a las inserciones. Luego hay que uniformizar esas métricas para tener de alguna manera una métrica común en la cual yo esté comunicando a mi agencia de medios cómo yo puedo estar luego transformando esa métrica común a cada una de las métricas particulares. Como son mensajes que están coincidiendo en el tiempo muchas veces y de forma diferenciada, hay unos efectos de saturación. Es decir, yo por mucho que yo vaya a invertir 100 más, no voy a obtener 100 más, ¿no? Esos efectos de saturación hay que medirlos porque son combinados entre todos los mensajes que estoy dando entre todos los canales, ¿no? Entonces hay que ver cómo son esos efectos para no estar pasando y porque todo lo que estemos por encima de los efectos de saturación ya es dinero perdido, ¿no? Esos efectos, como decía, pues tienen también que son ganancias que van decreciendo a lo largo de que yo voy aumentando la cantidad. Es decir, no es lo mismo que cuando paso de 100 a 200 o que si paso de 200 a 300, ¿no? La cantidad de incremento en la inversión es la misma, son 100, pero en los segundos 100 que yo he puesto voy a tener una ganancia probablemente menor. Otro problema que tenemos con la publicidad es que los efectos son retardados en el tiempo. Cuando yo hago una acción hoy de publicidad, muchas veces no va a ocurrir solamente hoy o no va a afectar hoy de una forma relevante. Puede estar afectando a lo largo de las semanas o de los días, ¿no? Hay efectos a largo y a corto plazo. Los efectos a largo plazo están más relacionados con la creación de la marca, mientras que los efectos a corto son más efectos a veces promocionales que yo tengo en un momento determinado del tiempo. Poder medir estos efectos son muy importantes porque a veces los efectos a largo plazo, que son los de creación de la marca, son muchas veces más importantes, aunque son más pequeños, ¿verdad?, en el corto, pero la ganancia acumulada que yo puedo tener de esos efectos a largo plazo sí que son muy importantes, ¿no? Y observar, pues como decía, la interacción entre diferentes medios de comunicación que yo estoy haciendo porque se pueden estar solapando y entonces estoy generando diferentes problemas, ¿no? Al final, ¿qué tipo de cosas o qué tipo de respuesta yo puedo obtener para optimizar mi marketing? Pues lo que puedo estar dando es una mejora de la distribución en los gastos por cada canal para obtener mejores ventas gastando lo mismo, ¿no? Aquí os he puesto un ejemplo típico del tipo de salida que se puede obtener. Pues yo me gasto un porcentaje fijo de mi plan de medios. Por ejemplo, el 60% me lo gasto en televisión, ¿no? Y digo, oye, con este plan de medios, ¿cuánta venta voy a obtener? Y existen un modelo que me dice si cambio la configuración, pues cuánto va a incrementar por cada modificación de esto, ¿no? Hay una forma de optimizar eso y entonces nos da un plan diferente al primero en cuanto a inversión, en cuanto a gasto de inversión,
pero con el mismo gasto, ¿vale? O sea, lo único que estoy haciendo es distribuir de manera diferente el gasto por diferentes medios. Solamente haciendo eso, es decir, distribuir por diferentes medios el gasto que yo quiero, que yo tengo, ya me puede estar incrementando lo que es el beneficio directamente. Es decir, no me tengo que estar gastando más dinero, sino simplemente distribuyendo mejor dónde me gasto el dinero. Otro de los puntos importantes también son las acciones publicitarias, ¿no? Cuando las hago distribuidas temporalmente o de una forma mucho más puntual. Temporalmente son siempre más, generalmente es mejor hacerlas de una forma continuada que de una forma puntual. O si voy a estar publicitando más en producto concreto o más en la marca. O si voy a medir efectos de canibalización o efectos halo. Es decir, si yo resulta que saco una publicidad de otro producto semejante al que tengo y entonces resulta que eso me va a canibalizar la venta. O hay a veces que yo hago de un efecto semejante, pero lo que hace es que me incremente la venta de otro producto, ¿no? Lo mismo ocurre con la distribución. En la distribución, pues yo puedo encontrarme roturas de stock en mis tiendas y entonces lo que voy a tener es una demanda censurada en el sentido de que no es porque no hayan ido, no es que se haya vendido menos, es que el problema es que había intención de ir a vender y resulta que al final no ha podido vender porque es que no había mi producto, ¿no? Eso típicamente pasa en la distribución de kioscos en el reparto de periódicos, ¿no? Luego va a depender mucho del tipo de almacenamiento que tengo, porque eso va a incrementar los costes o no, y si tengo distribución, por ejemplo, online o una distribución más tradicional en la cual yo tengo mi propia estructura de almacenes y entonces eso me cambia, ¿no? Pues los efectos de la distribución en la demanda hay que tenerlos de forma importante, es una variable que nosotros podemos manejar. Bueno, la competencia, la verdad es que las variables anteriores a veces se tienen o no, sobre todo precio, publicidad y promociones se pueden tener de forma más sencilla, entre comillas, es decir, evidentemente hay empresas que se dedican a ello, hay otras cosas que son más complicadas de tener y si se tienen información de eso se puede introducir dentro de los modelos para poder medirlas y ver cómo afectan los efectos de la competencia, ¿no? Y luego ya para terminar, pues hay variables macro, como pueden ser el PIB, el IPC, etcétera, otras variables macroeconómicas que tienen efectos en general más a largo plazo, pero que son efectos muy pronunciados en la demanda y que han de ser medidos de forma también con cuidado, ¿no? Son complejas de medir a veces por eso, porque tienes que medirlas en una frecuencia distinta a lo mejor a lo que tú quieres planificar. Los efectos de los festivos, de la misma manera, pues afectan, dependiendo del tipo de sector al que pertenezca mi negocio, pues van a afectar a veces de forma positiva o negativa, ¿no? Hay efectos de puentes y efectos previos a esos puentes y efectos posteriores que van a afectar de forma muy diferente a la demanda. No es lo mismo la demanda en restauración los fines de semana en una parte de playa que de un supermercado, eso mismo, pero en un local en el que esté en la montaña, ¿no? Y lo mismo ocurre con los cierres vacacionales, ¿no? Eso afecta de forma anual, de forma estacional a la demanda y es una cosa que hay que medir también. El clima, lo mismo, ¿no? En el caso de las temperaturas, pues bueno, las variaciones, no tanto lo que es el ciclo de la temperatura, que es lo que tendríamos aquí, sino las diferencias de la temperatura, que sería lo que tenemos en verde. Es decir, cómo por encima de lo esperado, por debajo de lo esperado, de lo que yo tengo en esta época del año, esos grados de más o grados de menos me están afectando a la venta de mi negocio, ¿no? Antes de pasar a los ejemplos, importante decir que todo esto que he comentado se mide de forma conjunta. No voy a hacer un modelo separado para medir una cosa o para otra. Todas las cosas están afectando a mi demanda. Entonces, los modelos son capaces de medir de forma conjunta y de forma aislada cada uno de esos efectos, de tal forma que yo tengo cuantificado cómo afecta cada variable. Y al final, pues las que yo puedo optimizar las optimizo, las que yo puedo simular las simulo, y las que preveo con más o menos error, pues las preveo con más o menos error, pero tengo un mecanismo de hacerlo de forma todo simultánea. Bueno, en cuanto a sectores, la verdad es que este tipo de cosas, como digo, se aplica a todos los sectores y ya para terminar algunos ejemplos. Este es un problema real, el de un banco en el que pues, hay más o menos un 10% de inversión digital y la idea es cómo accionar esos canales digitales de venta online y sobre todo en esta época
que vivimos ahora mismo, cómo tomar decisiones sobre esas campañas que se están haciendo en diferentes medios de comunicación y ver cómo eso está afectando a la venta online, ¿no? Para eso lo que se hace es medir, generar un sistema de modelos que miden diariamente cómo son los impactos de la publicidad que se está generando, cómo eso afecta a lo que sería el funnel de conversión digital, es decir, lo que se busca en Internet, cómo afecta esas búsquedas a las visitas a la página web del banco, cómo esas páginas web del banco se van convirtiendo en venta. Con esos modelos y esas medidas de la publicidad, pues se puede generar una previsión y una simulación, como os decía, de ese impacto publicitario en todo lo que sería el funnel de conversión, desde búsquedas, visitas hasta las ventas del propio producto, y va generando recomendaciones de cómo yo tengo que ir distribuyendo las campañas a lo largo del tiempo o cómo yo tengo que poner más publicidad en un medio o en otro, al final para optimizar la planificación maximizando el beneficio. Más o menos estimamos que el beneficio de tener un sistema de modelos asociado a lo que sería la planificación de campañas en tiempo real reporta unos 2 millones de euros al año, ¿no? Otro ejemplo para una empresa de refrescos reconocida a nivel mundial, que gasta muchísimo dinero en marketing, como es lo que os decía antes, aquí ahorrar, aunque sea un 1%, un 2%, es muchísimo dinero de lo que te estás ahorrando. Y el tener un sistema de modelos de previsión de cómo afecta la inversión publicitaria, porque por ser muy grande, en este caso solamente lo que es la venta de refrescos, pues hace que de forma unificada, porque además actúan en muchos países, pues era un problema complejo, y el tener ese sistema, pues que también ayuda a estimar y medir y prever y simular y luego optimizar cómo tendría que ser la publicidad, pues más o menos unos 400 millones durante 7 años es lo que se estima que de beneficio, ¿no? Que ese aumento de beneficio el sistema que se generó. También interesante aquí una tienda online de un fabricante de electrodomésticos, que en este caso es un negocio que nosotros tenemos pues aquí en Brasil para los canales online, y la idea ahí es optimizar el precio que tienen tanto en sus sites como en sites que son de ofertas de otros productos, pero que permiten modificar los precios de sus productos de forma casi horaria, ¿no? Entonces es un sistema casi en tiempo real, porque tienes que ir modificando más o menos 1 o 2 veces al día los precios en función de los precios de los competidores. Ahí sí se tenía información de los precios de los competidores, y la idea es optimizar el precio de los productos que se tienen para maximizar el beneficio. Entonces se mide la información de precios propios y de la competencia y cómo eso afecta a la demanda, y a partir de ahí se hace un modelo de previsión de la demanda en función de cómo se modifican los precios, y se tiene un simulador optimizador que permite tomar la decisión de movimiento de precio más ajustada en función de cómo está la situación de precios de la competencia en cada momento. Y eso se hacía de forma online, ¿no? Al final, los sistemas que se generan, porque, como os decía, estos modelos al final generan sistemas, tienen que estar muy entroncados con la operativa, ¿no? Y entonces, en este caso, para que valiese, pues eso tendría que estar corriendo todos los días, ¿no? Hay veces que los modelos no tienen por qué estar corriendo todos los días, porque la decisión que yo tomo no es diaria o no es en ese momento, ¿no? Sino que puede ser semanal o para hacer un plan de inversión, etcétera, ¿no? Se estima más o menos que unos 4,5 millones por año durante unos 5 años de trabajo de este sistema, ¿no? Y hasta aquí os quería contar. Entonces, bueno, creo que quedan 10 minutos más o menos. No sé, César, César, ha sido si ya... sí, una presentación realmente muy interesante. Ha habido varias preguntas. Lo primero que nos han preguntado en varias ocasiones es si la presentación va a estar disponible, y bueno, ha indicado que no hay problema. Va a estar tanto grabado en el vídeo como en nuestra plataforma ticnegocios.camalicante.com, pero adicionalmente la enviaremos en PDF a los asistentes. Vale.
te voy a trasladar algunas preguntas que me han llegado. Una de ellas, la primera, es que nos preguntan, ¿qué pilares básicos de estructura para la gestión de un modelo dentro de nuestro RP son necesarios? O sea, entiendo que es cómo necesita tener configurado su RP para que posteriormente poder generar un modelo. Vamos a ver. Un poco lo que os comentaba al principio. Yo creo que lo más importante es poder tener almacenado un histórico lo suficientemente largo. Yo creo que para responder a las preguntas que quieres, ¿no? Estamos hablando a lo mejor que 3, 4 años de datos diarios o de datos semanales ya se pueden hacer cosas, ¿verdad? Tener esa información siempre orientada al tiempo, es decir, que no parece una perogrullada, pero muchas veces nos encontramos en que no se tiene la información del día en el que yo tengo la venta o en el día en el que alguien ha hecho una reclamación o lo que sea así, ¿no? El poder, como os comentaba también, vincular muchas veces esas informaciones que no son solamente del RP o del CRM, sino son de acciones que se tiene la gente o el departamento de marketing de forma aislada, conjuntamente con otras informaciones, ¿no? Es decir, el poder unificar y no tener información de nicho, información que solamente la posee una única persona y que, sin embargo, beneficiaría que hubiese acceso, ¿no?, al resto. Supongo que adicionalmente también es interesante conocer qué tipo de infraestructura necesita tener la empresa para posiblemente generar el modelo, ¿no? Porque una cosa es tener los datos en el RP, pero después se extraen, ¿no? Claro, exactamente. Yo no he hablado nada de eso porque me he centrado más en la parte de modelos. La verdad es que en Amban yo creo que tenemos una experiencia muy grande sobre eso, pero evidentemente que hay que si yo tengo que tener un determinado base de datos relacional o es una base de datos no relacional, pues hay una playa de softwares que yo podría recomendar algunos, pero no lo voy a hacer ahora mismo aquí, porque cada caso es un mundo. A veces son más baratos, otras veces hay versiones de software libre, pero sí tender a unificarlo en un esquema, en un repositorio de datos que sea más o menos profesional en el sentido de que nos permita un acceso organizado de la información. No tenerlo, y ocurre por desgracia mucho, tenerlo en hojas Excel solamente, que tienen un formato diferente cada vez que alguien va y lo genera. Intentar ir eliminando eso. Yo sé que es mucho más cómodo, todo el mundo usa la hoja Excel o similares, porque es mucho más cómodo de trabajar, pero al final, a la larga, es mucho más complicado de trabajar en modelación, ¿no? Sobre todo por el acceso y el almacenamiento. Vale, me pregunta, a ver, nos llegan más preguntas. A ver, nos dice, Juan Marcos Yorca nos pregunta, al principio de la presentación se ha comentado que era importante integrar los conocimientos a priori en los modelos. ¿Podría comentar más o menos cómo se suele integrar ese tipo de informaciones en los modelos? Bueno, aquí es el paradigma bayesiano el que nos permite hacer eso, ¿no? Es un paradigma de muchos siglos hacia atrás, pero que no se ha empezado a implementar hasta hace relativamente 10, 15 años porque necesita mucha potencia de cálculo. Actualmente yo creo que casi en todos los ámbitos de modelación se pueden introducir esquemas bayesianos, esquemas que permiten introducir la información a priori. Básicamente, cuando nosotros tenemos, sobre todo cuando son eventos nuevos, las personas expertas dentro de la compañía o personas expertas o otros informes, ¿verdad?, tienen algo de información. Es decir, yo, por ejemplo, voy a hacer una campaña nueva y no tengo ni idea porque las campañas anteriores tienen yo he medido que el efecto es muy distinto a lo que espero que sea distinto a esta campaña, algo parecido pero distinto porque es una campaña distinta también, ¿no? El modelo no sabe de eso. Le tengo que informar al modelo de cómo va a ser eso. Y para eso yo tengo informes expertos o personas que tienen una intuición de cómo es eso. Entonces, lo que generalmente se hace es como una especie de encuesta. Esa encuesta para las personas, para diferentes personas, pues va a tener una varianza, ¿no? Uno va a decir 5, otro va a decir 10, otros 8, pero eso ya es muy rico de informar. Eso contrasta una información a priori que uno tiene con error, ¿verdad?, dentro del propio modelo. Entonces, una vez que ha pasado eso, yo ya he lanzado la campaña, veo cómo mi prior fue con respecto a lo que ocurrió realmente, ¿no? Y si cada vez que me vuelve a ocurrir algo así, yo puedo utilizar esa información a priori, cómo tengo que modificar esa información a priori que alguien me está dando para suministrarla dentro del propio modelo. Y sobre todo también que tenga sentido, ¿no? A veces no es tanto conocer el valor, pero sí saber que una campaña va a ser mejor que otra. Eso ya me dice mucho. Es decir, yo entonces ya creo que el parámetro que yo tengo que meter en esta campaña va a ser mayor que este otro, ¿no?
Es decir, existe información más allá de los datos que los modelos, para que tengan sentido de negocio, tienen que incorporar. Y esa información viene o bien de otros modelos, o bien de otros informes, o bien generalmente de personas expertas dentro de la propia compañía. Del dominio, entiendo, ¿no? O sea, información que Sí, contextualice. sí, hombre, existe muchísima información, por ejemplo, económica, que sabemos cómo afecta de teoría económica que podemos utilizar dentro de los propios modelos, ¿no? Cómo afecta el PIB, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de cosas se utilizan de forma común. Esa es a lo que me refiero cuando es introducir información a priori. Vale, yo tenía una inquietud acerca, porque has hablado mucho acerca de los modelos, sobre todo el ejemplo que has puesto de los precios, pero se habla mucho también, por otro lado, de la unicanalidad, de mezclar al final que la venta sea por cualquiera de los canales, pero yo tengo una pregunta a ese respecto. ¿Piensas que son aplicables el mismo modelo para marcar un precio tanto en e-commerce como en tienda física? ¿Responden al mismo modelo, a varianzas o realmente se comportan como modelos diferentes? Mira, lo que es la forma conceptual del modelo es muy parecida en ambos casos. Otra cuestión es que los efectos o las variables que afectan a la venta sean distintos en ambos casos, ¿no? Evidentemente que en el caso del e-commerce tienes unas estructuras de ciclo de compra diferentes, porque tú puedes comprar en cualquier momento, los precios se ponen de una forma también diferente, son mucho más activos. En la venta en la tienda tradicional, pues tú tienes unos ciclos de venta más marcados, más estacionales, ¿verdad? Los precios a veces se mueven de forma muy diferente, ¿no? Pero conceptualmente lo que es el modelo, cómo sería la estructura del modelo, es muy parecido. Lo que ocurre por debajo es que las variables pueden entrar de una determinada forma u otra y el efecto, evidentemente, en la medida del efecto que tiene esa variable puede ser también distinto. Sí, entiendo. Muy interesante. A ver, no tenemos más preguntas de nuestro canal. Se os animo nos quedan 2 minutos. Si alguien quiere, le queda alguna cuestión en el aire, por favor que la pueda transmitir. A ver, yo me he quedado con este de optimizar plan de medios, me ha parecido muy interesante, sobre todo con estas empresas que gastan tanto dinero en marketing. Con tu experiencia práctica que tienes en optimización de medios, ¿qué tipo de empresas son las que más se benefician de ellos? Hablando de no tan grande empresa, sino más pyme. ¿A qué tipo de perfil responde? Empresas que dediquen una parte constante de sus esfuerzos en publicidad son las que generalmente van a tener un beneficio sobre el tipo de cosas que aquí se pueden hacer, ¿no? Porque si alguien hace una campaña muy concreta una vez al año, pues es más complicado que se pueda tener una medida, ¿no? Los Claro. modelos al final y al cabo no hacen magia. Entonces, si yo resulta que me dicen, no, me voy a meter en campañas publicitarias, es la primera vez que lo hago, pues es complicado, ¿no? O sea, si ya tienes experiencia de haber estado invirtiendo de forma continuada, yo que sé, sea en publicidad digital, que a veces es mucho más barata de empezar a trabajarse. Ya no te digo en medios de televisión tradicionales, sino directamente en canales a lo mejor más baratos, pero que sean continuada la forma en la cual se está generando esas acciones comerciales, es donde los modelos yo creo que van a impactar mejor, ¿no? Porque vamos a tener más superficie de contraste o más medida, ¿no? Para poder optimizar. Vale. Bueno, tenemos las 3 últimas preguntas que te voy a indicar. Lo primero, nos pregunta Lola Escobar, ¿podría darnos un ejemplo real en la que hayas trabajado? ¿Cómo le habría afectado en su negocio de no haber aplicado modelos estadísticos? O sea, ¿qué habría Mira, pasado si no? hace poco nos comentaron cómo tenían que distribuir la venta temporalmente hablando, ¿no? en el año. Ellos estaban acostumbrados a concentrar las acciones comerciales en Navidad y en las épocas de rebajas, ¿vale? Las concentraban mucho, prácticamente el resto del año no se hacía publicidad y cuando empezamos a medir nos dimos cuenta, o sea, el modelo midió que era mucho mejor tener una comunicación más continuada que no estar invirtiendo en eso, ¿no? En esos momentos concretos. Eso suponía que con el mismo gasto, un poco lo que hemos visto ahí, casi incrementaban el 3% en
en venta, bueno, en beneficio en este caso, ¿no? Es decir, con el mismo gasto, simplemente con el mismo gasto, modificar la manera en la cual Excepcionalidad. con eso ya es muy importante, ¿no? A veces es Muy una bien. cosa tan tonta como esa, ¿no? Sí, al final ve dónde pones, ¿no? Dónde pones el Claro, interés. si no lo mides no lo sabe, porque siempre lo está haciendo de una determinada manera, es la intuición que tiene, pero cuando empiezas a utilizar cosas cuantitativas, pues te permite medir esto. Lógicamente, o sea, está claro que para poder mejorar primero tienes que medir, si no es imposible saber si mejoras Claro. o no. Bueno, te indico un par de preguntas más. Y primero, nos pregunta Mayra acerca de, bueno, te doy las gracias por la presentación. ¿Cómo ves actualmente el sector de la consultoría online o de los servicios online? No sé si se refiere a los servicios profesionales online o... Bueno, si te refieres más bien a la publicidad online, no sé muy bien exactamente a qué te refieres, ¿no? Pero si Yo te he refieres interpretado a... aquí que será los servicios profesionales online, supongo que lo habla por tu caso, pero no lo entiendo muy bien. Bueno, en fin, nosotros trabajamos online o no, pero quiero decir que ahora mismo da igual trabajar o no online, casi al menos el tipo de cosas que hacemos en la parte de modelación no necesita una acción presencial muchas veces, ¿no? Sí, la persona Creo que eso presencial se será la tiene. gestión del propio cliente más que la modelación de los Sí, datos. si te refieres más a cómo afecta todo esto a la parte online, pues hombre, yo creo que es fundamental. O sea, el tener modelos que puedan medir, sobre todo por la inmediatez en la cual se pueden hacer las acciones online, ¿no? Incluso, no lo he comentado aquí, pero lo que es también la inversión en palabras, muchas veces en AdWords, Sí, se puede perdón, utilizar modelos me también de indica previsión. consultoría de marketing online en concreto, vale, sí. Vale, se refiere pues eso a la gestión de marketing online. Sí, yo creo que es fundamental por lo que te decía, por la inmediatez y dentro de hecho de la parte online o digital hay también una miriada de canales diferentes, ¿no? Está la voz online, está la publicidad en Google, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas, cada una de esas tienen costes diferentes, aunque sean pequeños, pero optimizarla es muy importante. Sí, sí, lo entiendo. Vale, y después hay dos preguntas que están relacionadas y es relativo es cómo llevar este proceso a pequeñas empresas y qué herramientas recomiendas, y también en otra que preguntan acerca de si Power BI es una buena herramienta. Yo, antes de que contestes, yo diría que lo primero es ponerse en manos de profesionales, porque cada caso tendrá que tener un enfoque Sí, diferente, ¿no? Y después por César desgracia eso es así. Esa es la por primera. O desgracia o sea, por yo creo suerte, lo que que decir, las cosas no, sí, café para todos no claro. funcionan. Sí, o sea, yo creo que esto para pequeñas y medianas empresas, pues se pueden hacer proyectos pequeños, simplemente entendiendo cuáles son los drivers más importantes de tu negocio y sobre todo el precio, cómo modificas el precio. Es decir, a veces con una inversión pequeña se pueden obtener beneficios muy grandes, ¿no? Y luego, evidentemente, a medida que el negocio va creciendo, pues el poder tener la capacidad de tener in-house a alguien que te esté dando este servicio constantemente, creo que es muy importante. Y luego, con respecto a lo de Power BI, bueno, Power BI es un visualizador de información, ¿no? Lo he resumido mucho, pero por desgracia es así. Tiene algunas rutinas para hacer algunos modelos, pero y aquí es una cosa importante que voy a poner al principio. Los modelos no es una cuestión de ser un mero algoritmo. El algoritmo importa, ¿vale? Pero no es poner los datos y que me salga y que me enchufe una previsión y ya está. Hay que entender el negocio. O sea, por eso creo que es muy importante tener personas que se dedican a la modelación, pero que están vinculadas también con las personas del negocio. Porque al final lo que te da un algoritmo, una máquina, si no tiene sentido de negocio, no te vale para nada. Si no lo puedes Entonces, interpretar en clave de negocio, no en lo ese puedes, negocio concreto, además exactamente. ha profundizado en eso que también dedicaba yo. Primero te tiene que un profesional de analítica de datos orientarte Claro. hacia dónde O sea, debes poner el evidentemente foco, que ¿no? nosotros usamos técnicas de Machine Learning, es evidente. Claro, no se puede obviar eso. Pero tienes que interpretar lo que sale ahí, si tiene sentido, si no tiene sentido, combinarlas con otro tipo de modelos en los cuales se puede introducir más información a priori para que tenga sentido el negocio. Muy bien. Bueno, pues nos hemos pasado un poquito de la hora, pero Sí. bueno, creo que ha sido muy interesante. Gracias, muchas gracias César por tu exposición, ha sido tremendamente interesante y además especialmente gracias por el madrugón, que sé que en Brasil es un Nada, horario que es un poco como pero intempestivo, ¿no? creo que ha merecido la pena. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, solo recordar a los asistentes que está grabado el webinar, que lo pueden visualizar cuando quieran en teamnegocios.camalicante.com, incluso en camalicante.com.
directamente, que la presentación que nos ha hecho César la enviaremos a los asistentes. Y nada, repetir las gracias a todos los asistentes y a ti, César, como decía, y os esperamos en la próxima edición de webinars de la Cámara. Esperamos que con otro tema tan interesante como este. Gracias y hasta pronto a todos. Hasta luego, hasta pronto.